En este video aprenderemos cómo programar el PWM utilizando MicroPython y a modo de ejemplo aprenderemos a regular la velocidad de un motor DC con la Raspberry Pi Pico y también la Node MCU ESP8266. Y si quieres continuar viendo todos los videos de MicroPython, basta con que le des clic justo a esta tarjeta, pues ahí te los voy a dejar todos en orden desde el primer episodio. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Recuerden que toda la información la encuentran aquí en Control Automático de Educación, cuyo link está en la descripción de este video, donde podrán ver toda la documentación y descargar los códigos gratuitamente. Aquí en el canal ya hemos tratado bastante sobre la señal PWM en nuestros cursos gratuitos de Arduino y microcontroladores PIC. En el video de microcontroladores PIC de Microchip también aprendimos a utilizar el PWM para usar esta señal en varios algoritmos de control. Si quieres ver el video del PWM con PIC, te lo voy a dejar linkado justo en esta tarjeta que está saliendo aquí encima. La señal PWM o modulación por ancho de pulso en español es una señal que es periódica y la podemos configurar, es decir, podemos modificar el ciclo de trabajo. Normalmente se menciona en inglés como duty cycle y podemos ver una representación de la señal PWM aquí, donde vemos que el ancho va variando y esa variación pues la podemos efectuar directamente con nuestro microcontrolador y la orden se la damos, claro, a través de programación. Esta señal es muy interesante porque por medio de esta señal vemos que en un tiempo le estamos mandando a la carga una señal 0 y en otro tiempo una señal positiva. En este caso, como estamos usando estos microcontroladores, el máximo será 3,3 voltios. La señal se hace interesante porque la carga que le estamos inyectando será proporcional al tiempo en que esa señal se mantuvo en 3,3 voltios. Y con esto vamos a poder lograr varias aplicaciones, como por ejemplo podemos controlar la luminosidad de un LED, podemos controlar la velocidad de un motor, podemos regular resistencias calefactoras a través de relés de estado sólido. Podemos también controlar servomotores. La señal PWM es una señal de control y es muy importante en el mundo de los microcontroladores. Veamos que nuestra poderosísima Raspberry Pi Pico posee varios pines, los cuales podemos configurar como PWM. Básicamente, cada pin GPIO de nuestra Raspberry puede ser configurada como PWM o modulación de ancho de pulso, y vamos a ver que el microcontrolador que está embutido en nuestra placa Raspberry, el RP2040, estará compuesto de 8 segmentos de PWM. Cada segmento de esos tiene 2 salidas. ¿Qué quiero decir con esto? Observemos aquí el esquema de nuestra Raspberry Pi Pico. Observemos por ejemplo el YP0. Vamos a ver que tiene un PWM-A y entre corchetes estará el 0. Este es un segmento. Sin embargo, ese mismo PWM yo lo puedo obtener en la YP16. Observe que es el mismo PWA-0. Y al tener dos segmentos separados, porque yo podría configurar con MicroPython dicho PWM, bien sea configurando el YP0 o configurando el YP16, realmente estoy configurando un único PWM que sería el PWM-A en la posición 0. Por lo tanto, es importante que verifiquemos las salidas de PWM que estamos configurando para evitar problemas de configuración. Un ejemplo típico, por ejemplo, si configuramos el PWM-A que está en el pin GP0 y el PWM-B que está en el GP1, que es estos dos, vemos que son totalmente diferentes. A y B es totalmente diferente, entonces van a funcionar perfecto. Después podríamos pensar en configurar el PWM-A-1 que está en el GP2. O sea, podríamos después configurar este y este es totalmente diferente a este PWM-A0. El problema es que si nosotros posteriormente vamos a configurar el PWM del pin GP16, como ya lo dijimos, ahí vamos a entrar en ese conflicto porque ese ya corresponde al mismo PWM que ya habíamos configurado para GP0. Entonces es algo que sí se debe tener en cuenta cuando se usa este microcontrolador. Por otro lado, los PWMs de la ESP que estoy usando en este curso, de la 8266, la Node MCU
versión 3 Lolin, me permite configurar hasta 10 PWMs en sus pines de entradas-salidas en las GPIO de la 0 a la 16, las que tenemos disponibles. Importante destacar que la resolución de este PWM es a 10 bits. Y con la Raspberry Pi Pico vamos a ver que en MicroPython lo podemos configurar a 16 bits. Veamos entonces cómo usamos MicroPython para configurar el PWM. Seguimos usando nuestro módulo machine y en este caso, además de importar la biblioteca pin que será necesario, también deberemos importar la biblioteca PWM. Posteriormente creamos el objeto que va a recibir la clase de PWM. Para el caso de la Raspberry Pi Pico, creamos el objeto, llamamos la clase PWM y entre paréntesis le asignamos el pin que deseamos configurar como PWM, en este caso el pin 15, y separadamente ya llamamos el objeto como lo hayamos nombrado, en este caso led.frec, y aquí se le selecciona la frecuencia a la cual nosotros queremos configurar nuestro PWM. Sin embargo, si ustedes usan el ESP8266, pueden hacer esta configuración en una única línea, creando su objeto con el nombre que deseen, llamando la clase PWM, definen el pin, dan coma y colocan la frecuencia que desean configurar el PWM. Después que hemos creado ese objeto y hemos configurado también su frecuencia, podemos ahora sí asignarle el ciclo de trabajo. Para este caso, llamamos el objeto .duty-u16 o unsignedIn16 y aquí colocamos el ciclo de trabajo que deseamos configurar para el PWM. ¿Recuerdan qué es el ciclo de trabajo? Cuando vimos esta figura vemos que tenemos un porcentaje en encendido y un porcentaje en apagado. Cuando el ciclo de trabajo, por ejemplo, está en la mitad, quiere decir que el 50% estará encendido y 50% apagado. Y para este caso en particular, que usamos el unsignedIn16, para obtener una señal en 100% encendida, colocaríamos aquí un valor entero de 65.535 y si lo quisiéramos 50 y 50, colocábamos 32.767. Esto para nuestra Raspberry Pi Pico que trabaja a 16 bits. Sin embargo, si nosotros usamos el ESP8266 que tiene una resolución a 10 bits, en este caso solo usamos el objeto .duty y aquí colocaríamos el ciclo de trabajo que puede variar en un número entero entre 0 y 1023. Si te está gustando el contenido de este curso de MicroPython enfocado en la Raspberry Pi Pico, ¿por qué no te suscribes en este momento a este canal dándole clic justo al botón rojo? Dependiendo del microcontrolador que usemos, entonces para la Raspberry Pi Pico, esa frecuencia la podemos configurar entre 0 a 19.2 MHz y por ejemplo para controlar la luminosidad de un LED, 5 kHz es suficiente. Y el ciclo de trabajo para la Raspberry Pi Pico, por ser a 16 bits, entonces va de 0 a 65.535, donde esos 65.535 corresponden al 100% del ciclo de trabajo o brillo total del LED y 0 al 0% o el LED apagado. En la Nodency 8266 la frecuencia va de 0 hasta 78.125 kHz y se puede usar una frecuencia nuevamente de 5 kHz para el brillo del LED y el ciclo de trabajo será de 0 a 1023 porque ya dijimos que es a 10 bits. Aquí tenemos entonces un ejemplo rápido con un for. Sin embargo, ya lo vamos a ver en nuestro ejemplo de implementación. Para el ejemplo del día de hoy, con MicroPython utilizando nuestro IDE Thony y la Raspberry Pi Pico, vamos a controlar la velocidad de un motor DC utilizando el PWM y adicionalmente vamos a controlar el giro del motor DC. En este caso, como es de esperar, nuestro microcontrolador, cualquiera de los dos que estemos usando o si ustedes están usando otro, será la etapa de control, obviamente. Sin embargo, como queremos aquí controlar la velocidad de un motor DC y en este caso voy a conectar un motor de 12 voltios, sabemos que la Raspberry Pi Pico solo aguanta 3,3 voltios. Entonces voy a necesitar de una etapa de potencia. Adicionalmente, si le coloco una carga al motor, es obligatorio colocarle una etapa de potencia para poder mover la carga. Típicamente en este canal, siempre en la etapa de potencia, hemos utilizado el MOSFET IRFZ44N, el cual lo utilizamos como un switch y lo activamos a alta velocidad para de esa manera poder controlar la velocidad de nuestro motor DC. Eso lo hemos empleado aquí en nuestro curso
de Arduino donde hicimos el control de velocidad DC de un motor con Arduino, le dan clic aquí. Si quieren profundizar en cómo utilizamos el MOSFET, pueden ver aquí el ejemplo del Arduino, incluso lo hicimos con una motobomba, y cómo utilizamos el MOSFET, pueden ver el video. ¿Quieres ver ese ejemplo y ver cómo se programa en Arduino? Te lo voy a dejar linkado en esta tarjeta que está saliendo aquí encima para que no te pierdas dicho video. Y si a ustedes les gustan los microcontroladores PIC, ahí también lo hicimos, solo le dan clic aquí y nuevamente aquí controlamos el motor con un MOSFET, y es simplemente para que ustedes profundicen y vean estos otros videos cómo se hace con otros microcontroladores en Processing y en lenguaje C. Aquí les dejo un esquema de cómo lo podrían hacer aquí, reemplazan el transistor por el MOSFET, o si lo desean lo pueden hacer con un transistor también, que lo van a usar como switch. Importante que coloquen este diodo en paralelo con la bobina del motor, para evitar así quemar su transistor o quemar su microcontrolador debido a las corrientes inversas que se generan en la bobina de este motor. Sin embargo, para esta práctica usaremos un driver que se conoce como el BTS7960, el cual es un poderosísimo driver que también es puente H. La ventaja de que sea puente H es que me va a permitir cambiarle el giro al motor fácilmente, directamente programándolo en MicroPython. Este poderosísimo driver BTS7970 es súper bueno porque con él puedo controlar motores súper grandes, motores que arrastren hasta 43 amperios y que tengan una alimentación entre 6 a 27 voltios. Y lo mejor, en la etapa de control, que son estos jumpers de aquí, yo lo puedo controlar con voltajes de 3,3 a 5 voltios, ideal para cualquier microcontrolador, como en este caso para nuestra Raspberry Pi Pico o la Node MCU 8266, que específicamente usan 3,3 volts. Y admite también el control de velocidad de PWM con una frecuencia máxima de 25 kHz en ambas direcciones. En esta práctica, como iremos a usar un motor de 12 voltios, también será necesario utilizar dos fuentes de alimentación. Una para nuestro microcontrolador, que será directamente con el USB de mi computadora, y otra que será una fuente externa de 12 voltios para alimentar el motor. Es importante que cuando se usen dos fuentes diferentes, las tierras de las dos fuentes o de los dos circuitos deben ir conectados juntos para unificar la tierra. Este será el circuito que emplearemos para la Raspberry Pico. Aquí tenemos el BTS7960. Usaremos entonces los dos PWMs del pin 16 y 17. Uno será para el PWM a la izquierda. Vemos aquí el esquema de control del BTS7960. Vemos que debemos mandar un PWM para girar a la derecha con RPWM, entonces sería en el pin 16. LPWM es el PWM para controlar la velocidad a la izquierda. Vamos a configurar otro PWM en el pin YP17. Tenemos estos dos pines que corresponden a estos dos, que son para habilitar o deshabilitar cada puente H, es decir, para habilitar el giro a la derecha y habilitar el giro a la izquierda. En este caso deseo habilitar ambos giros, entonces esos dos pines los voy a mandar ambos a positivo. Este módulo me ofrece estas otras dos que en este ejemplo las tengo desconectadas, que es RIS y LIS, que me sirven para examinar la corriente de salida del motor. Entonces esos son pines de salida con los cuales yo podría leer la corriente del motor. Y finalmente tenemos los pines de alimentación de la etapa de control, que será VCC, que vemos que lo mando a la protoboard, que lo estoy alimentando en este caso a 3,3 voltios, y el YND o ground, que también se lo mando a la protoboard. En la etapa de potencia voy a poner una fuente, pues en la práctica será de 12 voltios, entonces en los pines de la izquierda voy a alimentar con la fuente y en los dos pines de la derecha conectamos el motor. Finalmente, un botón con las resistencias pull up activas. En la Raspberry Pi también pueden utilizar las pull down, sino que aquí uso las pull up porque la Node MCU no acepta pull down, entonces todo lo estoy haciendo con pull up. Este pulsador lo conecto en el pin 15 y por último voy a colocar un potenciómetro para regular la velocidad del motor. Los extremos los conecto a negativo y positivo y el centro lo voy a conectar al terminal ADC 0, que es el YP26 de la Raspberry Pi Pico. El mismo esquema lo podemos emplear para la Node MCU 8266 de Lolin,
y es básicamente lo mismo. En este caso estoy usando el D1 y el D2 como PWM, estoy usando el D3 para leer el pulsador y estoy utilizando mi único pin análogo digital A0 para leer mi potenciómetro. El código en MicroPython para la Raspberry Pi Pico y el Node OnCU para controlar la velocidad y el sentido de giro de un motor DC vía PWM por medio de un potenciómetro y un botón se muestra a continuación. Le damos en copiar y abrimos el Tony de Python para explicar el código. Una vez abierto el código, necesitamos importar de machine la clase pin, PWM y ADC y voy a importar de MicroTime la clase sleep en microsegundos. Tengo la definición de mi función principal y cuando comienza el código él va a venir al entry point, valida este entry point y ahí sí llama la función principal. Dentro de la función principal voy a comenzar a estandarizar un poco mejor los códigos. En este caso voy a crear un objeto o una variable que se llama placa y vamos a colocarle por ejemplo true. En este caso si es true estamos usando la Raspberry Pi Pico. Si es false estamos usando la ESP8266. Entonces con este objeto ya no voy a tener que estar descomentando o comentando etapas del código, sino que basta con modificar este valor si uso una placa u otra. Para el control de la velocidad voy a configurar una variable con una frecuencia para el giro de mi motor a 10 kHz. Recuerden que lo pueden ir aumentando dependiendo de cómo les vaya trabajando el motor y si de pronto les genera mucho ruido, ustedes van aumentando hasta que encuentren la configuración ideal dependiendo, claro, del motor que estén usando. Creamos una variable que será booleana, que si es verdadera indica que irá en sentido hacia la derecha o horario, si es falso en sentido antihorario. Posteriormente entramos a este if else donde si la placa es una Raspberry Pi Pico sea verdadero, configuramos un objeto que es potenciómetro con la clase PWM y luego vamos a configurar dos objetos de PWM. El primero para la Raspberry Pi Pico, recuerden que llamamos el objeto en este caso RPWM, que es right o derecha PWM, usando la clase PWM y le decimos, vea, el pin 16 será PWM. Y posteriormente a ese objeto que acabamos de crear con la función .frec le asignamos la frecuencia que la habíamos ya catalogado aquí como 10 kHz. Y hacemos lo mismo para el PWM de la izquierda, left PWM, le decimos que será en el pin 17 y le asignamos la frecuencia con .frec. Finalmente configuramos nuestro botón para realizar el cambio del sentido del motor como una entrada y recuerden que este botón tendrá la pull up activa. De lo contrario, si esta placa es false, va a entrar en este else y va a hacer lo mismo. Pero recuerden que en el Node MCU ESP8266 yo puedo configurar el PWM en una única línea junto con la frecuencia de trabajo que son 10 kHz. Ahora sí, entremos a nuestro while through. Como estamos usando una botón pull up, una entrada pull up, para preguntar por el botón utilizamos el not al comienzo porque recuerden que es lógica invertida. Y llamamos el objeto botón. Recuerden que cuando nosotros creamos objetos con pin, esos objetos son objetos llamables, es decir, yo lo puedo llamar directamente así y averiguar cuál es el valor del botón, o lo pueden hacer con button.value, abre y cierra paréntesis, es lo mismo. Una vez presiona el botón, coloco que lo espere 200 milisegundos para evitar el ruido, el debounce. Entonces con esto hago un anti-debounce o un anti-rebote. Luego hago un while para que él se quede infinitamente en este while en caso de que el usuario deje presionado el botón. Con esto me aseguro a que el usuario no deje presionado el botón y que el programa no haga nada hasta que el usuario suelte el botón. Una vez el usuario suelta el botón, hago nuevamente el anti-rebote por el efecto mecánico del botón y modifico o hago el toggle de la variable booleana. Es decir, recordamos que sentido que estaba hacia la derecha es true y falso es hacia la izquierda. Entonces hago simplemente la negación de sentido. Es decir que si estaba en verdadero, si yo niego el verdadero se convierte en falso. Y caso contrario, si estaba en falso, si yo la niego se convierte en verdadero. Entonces en esta única línea hago el toggle de una función booleana. Y por último vamos a aplicarle el PWM a nuestro motor. Nuevamente preguntamos si placa es verdadero, es porque estoy usando una Raspberry Pi Pico. Y si es falso, hace lo del else porque estoy usando una Node MCU. Suponiendo que es una Raspberry Pi Pico, una variable velocidad, voy a leer el valor del potenciómetro con el método read-u16 para que me entregue un unsigned
int 16, entonces acá me va a entregar un valor de 0 a 65.535 dependiendo de la posición del potenciómetro, y vamos a verificar el sentido, si es sentido horario o antihorario. Si es horario, entonces hará esto, si es antihorario, hará esto otro. Cuando sea horario, configuro el PWM, entonces aquí usamos el otro método que aprendimos en esta clase, que es para la Raspberry Pi Pico, que es duty-U16. Entonces simplemente le estamos pasando lo que leímos del potenciómetro aquí, porque esto es un valor que va de 0 a 65.530, y es obligatorio cuando estemos usando el BTS 7960 que el PWM de la izquierda se setee en 0. Entonces uno debe estar en 0 y el otro con una velocidad para que efectivamente les gire. Si ustedes configuran los dos PWMs a que les gire alguna velocidad, el motor no les va a girar con este driver. Y si está en sentido antihorario, entonces hace lo invertido. Entonces al PWM a la derecha lo pone en 0 y a la izquierda le pone el valor que habíamos leído de nuestro potenciómetro. Caso contrario, usemos la Node MCU. En este caso, en lugar de usar la Riyadh U16 que usábamos para la Raspberry Pi Pico, usamos únicamente el método Riyadh, el cual ya habíamos visto que ese método me devuelve el valor del ADC del microcontrolador. Una vez leo la velocidad del potenciómetro conectado a la Node MCU, verifico nuevamente si está en sentido horario, únicamente entonces aplico la función duty. Mire la diferencia, que en la Raspberry Pi Pico usábamos el duty U16, pero aquí en la Node MCU no, usamos el duty, y en este caso recibe el valor de velocidad que será de 0 a 1023 y ponemos el izquierdo en 0. Si está en el sentido contrario, colocamos el PWM a la derecha en 0 y a la izquierda con el valor de velocidad. Finalmente hacemos un breve retardo de 5 milisegundos y él se va a quedar repitiendo todo este while mientras esté energizado. Aquí tengo mi fuente de alimentación externa, en este caso de 12 voltios a 10 amperios. Aquí tengo el driver Puente H que estamos utilizando para este proyecto. Recuerden que este es el circuito de potencia para controlar la velocidad y el sentido de giro. Tenemos nuestra Raspberry Pi Pico con su botón y potenciómetro, y finalmente tenemos aquí el motor DC. En esta etapa inicial vemos cómo nuestro motor está girando en sentido antihorario a través de la Raspberry Pi Pico. Si presionamos este botón puedo modificar el sentido de giro del motor. Vemos que ahí lo cambié de sentido de giro. Si lo vuelvo a presionar, vuelve y cambia de sentido. Y aquí con el potenciómetro consigo entonces regular la velocidad del motor, modificando el PWM o ancho por modulación de pulso. Vemos que lo he puesto un poco más lento para que noten el cambio de giro. Y aquí estoy aumentando entonces la velocidad del motor a lo máximo, modificando, claro, la señal PWM. Aquí lo puse al máximo. Todo con nuestra Raspberry Pi Pico, y también puedo llevarlo al mínimo. Aquí vemos que empieza a vibrar cada vez que voy disminuyendo la velocidad. Por otro lado, aquí también tenemos la implementación con la Node MCU ESP8266. Miremos que también tenemos la fuente, tenemos el driver BTS 7960 y tenemos nuestro motor DC. Una vez programado el microcontrolador, vemos cómo va girando en sentido antihorario. En este caso tengo un PWM bajo para que puedan mirar el sentido de giro. Si aprieto el botón, vemos cómo cambia hacia el otro sentido, en sentido horario. Y lo logro con el puente H del BTS 7960. Con el potenciómetro entonces cambio la modulación por ancho de pulso del PWM del ESP8266 y observen cómo voy aumentando la velocidad de mi motor DC. Aquí estamos viendo el sentido de giro hacia la derecha, y nuevamente si presiono notamos el cambio de giro a la izquierda y vimos que dio un salto porque lo estaba girando a máxima velocidad. Ya sabes usar el PWM, incluso eso lo podemos utilizar en un algoritmo de control. Y si quieres seguir aprendiendo de MicroPython, suscríbete a este canal dándole clic a mi foto. Te invito a que continúes viendo nuestro próximo capítulo de este curso. Y si quieres ver toda la lista de reproducción, puedes darle clic justo aquí para que veas los capítulos desde el primer episodio. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Que estén muy bien. Hasta luego.